Está en marcha el Plan México. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que se busca posicionar a nuestro país como una de las economías más importantes del mundo, atraer inversiones, generar empleos, 1.5 millones por lo menos, y aumentar la producción y el consumo nacional en materia automotriz, aeroespacial y electrónica. Anuncia el gobierno federal el plan integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la nueva escuela mexicana. Busca incrementar la matrícula con 49,000 nuevos espacios, homologar los sistemas educativos en un solo Sistema Nacional de Bachillerato y construir 20 nuevos planteles en 59 municipios de 30 estados del país. Inicia en secundarias de México la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Se contempla que maestros y maestras impartan sesiones de prevención. El 4 de febrero esta estrategia se pondrá en marcha en bachilleratos. En el mundo, este miércoles 15 de enero está previsto que se realice la audiencia en la Corte de Brooklyn, Nueva York, en la que se juzga a Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa. Zambada está acusado de 17 delitos, entre los que destacan tráfico de fentanilo, lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que podría enfrentar la pena de muerte. Y en la cultura, en entrevista exclusiva con 11 Noticias, el cineasta Jacques Saudier comparte detalles de su controvertida cinta Emilia Pérez, que ha ganado distintos premios, entre ellos los Globos de Oro. No reconozco tu voz. Es el Festival Hindú Kumbh Mela. Se celebra cada 12 años y tiene como sede la ciudad de Prayagraj. La edición de este 2025 se extenderá hasta el 26 de febrero, una festividad considerada como la mayor reunión humana en el planeta, una experiencia espiritual. Ahí los peregrinos buscan así purificar su alma. Se sumergen en las aguas sagradas de los ríos Ganges, Yamuna y el mítico Sarasvati. Y de acuerdo con la mitología hindú, el acto libera a la persona del ciclo de reencarnaciones y la acerca a su liberación espiritual. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Martes 14 de enero, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales y por vernos en la página de 11 Noticias Digital. Les recordamos que también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. También puede accesar a nuestra página 11noticias.digital y lo puede hacer a través del código QR que aparece en su pantalla. Les recordamos también que nos puede compartir sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Y también, porque queremos conocer su opinión, les invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Guadalupe. Interesante lo que viene para el programa, porque estaremos también hablando de esto más adelante. El cierre de TikTok en los Estados Unidos, una decisión que está en manos del legislativo. ¿Ustedes continuarían utilizando esta red en México a pesar de que pudiera presentar algunas complicaciones? El panorama lo conoceremos más adelante. Así es, queremos conocer su opinión en nuestras redes sociales. Pueden opinar qué es lo que opinan sobre este cierre posible de TikTok allá en Estados Unidos, acá en México. ¿Nos va a impactar? Compártanos su opinión y ahí los leeremos más adelante. Claro que sí, vámonos directo con los detalles. Iniciamos con la presentación del Plan México, esta estrategia con la que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca fortalecer la economía mexicana, una tarea para la que cuenta con el respaldo del sector empresarial. Los detalles. El objetivo entonces, pues es seguir haciendo de México el mejor país del mundo, disminuir pobreza, desigualdades. Hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha, con el respaldo del sector empresarial, el Plan México, una estrategia que fortalecerá la economía mexicana y con la que se busca posicionar al país como una de las 10 economías más importantes del mundo. Pasar de ser la economía 12 en el mundo a ser la 10ª economía mundial. De ese tamaño es nuestro objetivo. Atraer más inversiones para lograr una captación de más de 100,000 millones de dólares al año, generar más de 1.5 millones de empleos, aumentar al 50% la producción y consumo nacional, elevar el contenido nacional y regional y ampliar la sustitución de importaciones con cadenas de valor. Relanzar el programa Hecho en México. incrementar en 15% el consumo nacional en materia automotriz, aeroespacial y electrónica. Ante decenas de empresarios, entre quienes destacaron Carlos Slim, los acereros Máximo Bedoya y Guillermo Boguel, los banqueros Julio Carranza y Daniel Becker, la presidenta resaltó que tan solo en su arranque, este plan ya contempla más de 2,000 proyectos de empresas que buscan instalarse en nuestro país. Para que a partir de este Plan México tengamos claro cuál es el portafolio de inversiones nacionales y extranjeras. Hemos llegado al nivel de tener contabilizados 277,000 millones de dólares de inversiones que quieren llegar a México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltó la importancia de una estrategia como esta. De los 42 años que llevo yo en el servicio público, es el único instrumento que he visto así, tan pronto, casi dictado por la presidenta. Se recuerda todas las cifras, nos ha corregido la mayor parte de las metas, nos ha preguntado detalles que a veces ni siquiera nosotros hemos visto. Otro de los pilares de esta estrategia sexenal es reducir las importaciones asiáticas, principalmente las de China. Si Norteamérica reemplaza el 10% de la importación que estamos haciendo de China, repartimos qué crecería cada uno de estos países. México crecería 1.2% más en el Producto Interno Bruto de lo que tiene normalmente. También se pondrán en marcha incentivos fiscales y planes de financiamiento para atraer más inversiones, como el llamado decreto de nearshoring, con el que se deducirán los impuestos de inversiones hasta en 89% y habrá financiamiento de hasta 30% para pequeñas y medianas empresas. El gobierno federal, además, hizo un llamado a las empresas a promover el comercio justo, crear mayores empleos, mejorar la infraestructura y la disponibilidad de materias primas. Que confíen en México. Para invertir, mejor en México. Para producir, mejor en México. Para consumir, mejor en México. Si quieren vacacionar, mejor en México. Para estudiar, mejor en México. Para trabajar, mejor en México. Y a unos días de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum aprovechó para reiterar que el TEMEC se mantendrá, ya que beneficia a los 3 países. Ha beneficiado en términos de empleo, ha beneficiado en términos de crecimiento económico, ha beneficiado en términos de crecimiento de mercados regionales y además es la única manera en que podemos competir con los países asiáticos, en particular con China. Karen Ballesteros. Y organizaciones empresariales respaldaron el Plan México, presentado precisamente, como veíamos, este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum. El Consejo Mexicano de Negocios mostró confianza en la ruta de crecimiento y prosperidad del Gobierno de México. Es un plan muy bien presentado, con detalle de cada uno de los aspectos que hay que cumplir, pero tiene muy buenas innovaciones, sobre todo del crecimiento, de estar dentro de esta asociación que tenemos del TEMEC, de cómo tener una mayor participación, no solamente en el TEMEC, sino a través de a nivel mundial.
El Consejo Coordinador Empresarial señaló que el plan ofrece certidumbre y confianza a los inversionistas, mientras que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, aseguró que es viable la sustitución de importaciones y aumentar la producción nacional, tal como plantea la estrategia presidencial. Hay una estrategia, hay una planeación, lo que falta es que juguemos los protagonistas. Los protagonistas somos nosotros, los que hacemos el comercio, los que hacemos los servicios, los que hacemos el turismo, los que movemos la economía. Entonces, mientras tengamos las condiciones, es decir, tengamos el terreno y ese terreno de juego sea parejo, seguramente vamos a salir adelante y vamos a poder avanzar. A su vez, la Asociación de Bancos de México destacó la visión a largo plazo de este Plan México y recordó que la banca cuenta con 1.3 billones de pesos para financiar con crédito a los empresarios del país. La verdad estamos muy contentos y vamos a apoyar con todo al Plan México. Lo que necesita este país es tener sustitución de importaciones para que tengamos más empleo en México, atraer inversión extranjera directa, pero también crear polos de desarrollo. La presidenta dijo muy claramente, va a haber un polo de desarrollo en cada uno de los estados antes de que termine este año. Creo que es una función muy clara y un objetivo muy claro que todos tenemos que apoyar. La gran oportunidad es aprovechar la regionalidad. Canadá, Estados Unidos y México, hacer un proyecto regional, hacer sustitución de cadenas de importación y cadenas de valor a la región, háblese Canadá, México, Estados Unidos, y creo que en ese sentido, en caso de lograrse, seríamos el país, la vecindad más potente del globo terráqueo. Tenemos más información económica. Destaca el récord de ingresos por turismo que consiguió nuestro país en noviembre. Los detalles. En noviembre, México tuvo un récord de ingresos por turismo. El INEGI informó que en noviembre de 2024 ingresaron al país 2.522 millones de dólares por concepto de gastos realizados por los turistas internacionales, un aumento de 9.8% en relación al mismo mes del año anterior. Esta cifra significa el mayor monto registrado desde que el organismo realiza mensualmente las encuestas de viajeros internacionales. En el 11º mes del año pasado llegaron al país más de 7.607.000 visitantes, un crecimiento de 20.3% con relación a noviembre de 2023. En el acumulado, México recibió 26.824 millones de dólares por ingresos de divisas de turistas internacionales en el periodo enero-noviembre de 2024, cifra récord para los 11 meses de un año, y un incremento de 5.67% en las divisas por concepto de turismo. De enero a noviembre arribaron 40.290.000 turistas, casi 8% más, respecto al mismo periodo de 2023. El presidente global de BBVA, Carlos Torres Vila, previó que este 2025 será un año de crecimiento económico para México, como resultado de la cercanía con Estados Unidos y su ventaja relativa en costos. Calificó como muy buena la perspectiva sobre el futuro de México, pues tiene la capacidad de continuar con el momento tan positivo de seguir creciendo. Pierde el peso 2 centavos. El peso mexicano inició la semana con una baja marginal de 2 centavos frente al dólar, al cerrar en 20.72 unidades por divisa estadounidense contra 20.70 del viernes, de acuerdo con la información económica del Banco de México. Y la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 0.47%. Con información de Roberto Fuentes Vivar, punto de referencia. Vamos a cambiar de tema y es que con el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la nueva escuela mexicana que anunció el Gobierno de México, se busca incrementar la matrícula para que todas y todos los jóvenes tengan acceso a continuar sus estudios, además de homologar los sistemas educativos para que exista un solo documento que acredite estos estudios. Entre otros objetivos, le contamos. Este año son 40,000 nuevos espacios que se suman a lo que ya existe y vamos a llegar hasta 200,000 nuevos lugares para preparatoria en el país, principalmente ahí en donde no hay preparatorias, donde no hay bachilleratos tecnológicos. Además, pues se fortalece el bachillerato a distancia, sea tecnológico o sea bachillerato general.
El gobierno federal anunció el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la nueva escuela mexicana, que solo en este 2025 cuenta con una inversión de 2.700 millones de pesos y busca incrementar la matrícula, homologar los sistemas educativos y construir nuevos planteles en 59 municipios de 30 estados del país. Explicó que este plan tiene 3 ejes. Primero, la actualización de los planes de estudio. Vamos a mejorar nuestros planteles para que sean adecuados no solamente para el estudio, sino también para la integración social. Estar en la escuela tiene que ser una sensación alegre y feliz para las y los estudiantes. Segundo, homologar los 31 sistemas de educación media superior de todas las escuelas públicas en un solo sistema nacional, que permita acceder al certificado único para el bachillerato nacional y al certificado de formación profesional o tecnológica. Este último validado por el Instituto Politécnico Nacional. A partir de este año, consolidar el sistema en 2 grandes opciones curriculares, el bachillerato general y el bachillerato tecnológico. Tengo un certificado único, no importa si estudié en Yucatán, si estudié en Baja California, en la Ciudad de México, en Hidalgo, etc. Y después, acompañado de eso, vas a tener otro certificado, validado por el Instituto Politécnico Nacional, por el Tecnológico Nacional de México. Y por último, la construcción de 20 nuevos planteles y la ampliación de 30 unidades más. Vamos a ampliar la infraestructura educativa ahí donde hace falta y vamos a usar infraestructura educativa, particularmente las secundarias que no tienen turno vespertino, para habilitarlas, mejorarlas, hacerles nuevos laboratorios y talleres y habilitar ahí bachilleratos. Con información de Arturo Arellano Merlín y Karen Ballesteros. Y mira, este lunes arrancó en todas las secundarias del país la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. El objetivo es evitar el consumo de drogas entre las y los adolescentes a través de la información y la educación. Una de las etapas que contempla es que los maestros puedan impartir sesiones de prevención para los estudiantes de este nivel educativo. El pasado 7 de enero, al presentar la estrategia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el propósito central es la prevención. El próximo 4 de febrero arranca la campaña a nivel bachillerato. El 14 y el 15 de marzo se realizará la primera jornada nacional de la escuela a la comunidad. Y para el 14 de junio se ha organizado el segundo encuentro para la prevención y atención de las adicciones. Además, el 6 de abril se prevé se realice una clase nacional de box. El objetivo es que la campaña llegue a los 11.8 millones de adolescentes que estudian la secundaria y también el bachillerato. A las 6:24 en la hora del centro, vámonos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Ya lo sabe que nuestro portal lo tiene aquí en la palma de su mano, en su celular, en su tablet, donde guste consultar la información. Está actualizado minuto a minuto y tiene todas las notas relacionadas con las últimas horas. También puede ver nuestros espacios informativos, matutino, meridiano, punto de referencia, el sabatino, y ahí también se queda el dominical. Checarlos en tiempo real, nos marca aquí las 6:24. El Banco de México reactiva el tema del dólar, el tipo de cambio, la cotización, la apreciación tras el anuncio del Plan México. Es una de nuestras notas principales. Si la quiere revisar, le da clic y aparece el desglose de la información. 11 digital, 1 minuto de lectura. Aunque su inicio de jornada fue depreciativo, se fue recuperando nuestra moneda. Está en 20.6 por dólar el tipo de cotización y esperan que se aprecie el compromiso de los empresarios. Ya lo escuchábamos, son pues inversiones a largo plazo, es hacer de México una potencia económica, científica y también en programas de bienestar que son el eje principal de esta administración. Las lluvias en la Ciudad de México, los centros de acopio que recibirán árboles de Navidad hasta el mes de febrero, si se va a deshacer ya
de su árbol natural. No lo tiren, no lo dejen en cualquier esquina. La verdad es que esto causa una tremenda contaminación ambiental. Proyecto Colmena, el gran logro astronómico de México, también es otra de la información. Y bueno, la divisa mexicana, les decía, este 13 de enero, ligera apreciación, nuestro tema principal en el portal. Cheque. Del portal nos vamos a revisar cómo vienen las planas de los diarios. Iniciamos así. El Financiero, Plan México contempla ya inversiones por 277,000 millones de dólares. Sheinbaum, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que se tienen registrados 2,000 proyectos de empresas que quieren llegar a nuestro país. Metas a largo plazo, estamos hablando del año 2030. En total son 10 en las metas: atraer inversión extranjera, fomentar también la inversión nacional. También se tiene planeado apoyar al agro mexicano, hacer de nuestro país una potencia económica y científica. Despeja el plan la incertidumbre, se busca que atraiga más inversión a México. Y una encuesta, el Latino Barómetro, en la parte superior confía 52% de los mexicanos en el desempeño del gobierno. Vámonos con la jornada. Así se presenta la jornada. Paisaje nevado, la mujer dormida, los vientos de las últimas horas, el clima, el contraste con lo que está ocurriendo, sí, lamentablemente en Estados Unidos, en México, nos ha regalado postales increíbles. El nevado que tiene ahí la mujer dormida lo pueden contemplar, sobre todo en las primeras horas del día. Ojalá y nos dure mucho esta imagen. Esquema integral para bachillerato proyecta 3 metas centrales del gobierno. China controla 13% del comercio global, Temec retrocede 6%. El Universal, revisamos ahora esa primera plana, que nos dice Plan México, 227,000 millones de dólares en inversiones. Se agotan la esperanza y el tiempo para los migrantes. Del lado mexicano se hacen esfuerzos en Estados Unidos. Ya viene la era Trump. La Corte rechaza descongelar el proceso de elección judicial. Nos vamos a la pausa, regresamos con más noticias aquí en el 11. A las 6:30 en la hora del centro continuamos en 11 Noticias. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, informó que los 800 millones de pesos extra que se autorizaron para la elección de jueces, ministros y magistrados se utilizarán para contratar personal que va a trabajar en esta jornada electoral. Es un hecho que el compromiso obtenido el día de la reunión con la Presidencia de la República fue el depósito de los primeros 800 millones de pesos para mejorar o para fortalecer todos los trabajos que ya viene desarrollando el Instituto en este proceso electoral extraordinario. De acuerdo con la presidenta del INE, es la primera vez en la historia del instituto que se logra un aumento presupuestal de esta naturaleza. Por su parte, el consejero electoral Jorge Montaño informó que no habrá conteos rápidos en el proceso, tampoco debates entre candidatos a la elección del Poder Judicial. Este lunes, durante la sesión del Consejo General del INE, se aprobó el micrositio Conóceles para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación. Son datos de todos y cada uno de los aspirantes. El INE también aprobó invitar a observadores extranjeros para esta elección el próximo 1 de junio. Y miren, en sesión privada, fuera de cámaras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de mantener la suspensión de actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que analiza los perfiles de las personas que contenderán en la elección del próximo 1 de junio. Por 6 votos contra 4, ministras y ministros rechazaron la propuesta de revocar la suspensión en acato, dijeron, a la resolución emitida el pasado 20 de diciembre por un juzgado de distrito con sede en Michoacán, que ordenó frenar ese proceso. Fue hasta el 7 de enero que el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió detener toda actividad relacionada con la elección judicial. La propuesta de frenar la suspensión y retomar las actividades fue apoyada únicamente por las ministras Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. En otros temas, fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a 5 personas señaladas como generadoras de violencia en el estado. Es parte de las acciones que se están emprendiendo contra la inseguridad. También fueron rescatadas 2 personas privadas de su libertad. Más detalles.
Cayó en Mazatlán una célula del Mallito Flaco del cártel de Sinaloa. Fuerzas federales capturaron a 5 hombres que presuntamente estaban a las órdenes de Ismael Zambada Sicairos, líder de los Mayos. Elementos de la Secretaría de Marina realizaban un recorrido de seguridad en la localidad del Tecomate de la Noria cuando observaron en un predio a varias personas con armas de fuego. No hubo enfrentamiento, fueron desarmados y detenidos. Les aseguraron armas, equipo táctico, equipo de radiocomunicación, drogas y 6 vehículos, 3 de ellos con blindaje artesanal. En el operativo fueron rescatadas 2 personas que se encontraban privadas de la libertad. Los Mayos y los Chapitos, antes aliados, llevan varias semanas enfrentados debido a que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, privó de la libertad a Ismael El Mayo Zambada, lo subió en un avión y lo entregó a autoridades estadounidenses. El próximo miércoles, Ismael El Mayo Zambada comparecerá ante el juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. A diferencia de otros narcotraficantes mexicanos que han sido sentenciados en ese país, El Mayo Zambada, de ser procesado y hallado culpable, podría ser condenado a la pena de muerte al haber sido detenido en territorio estadounidense. Víctor Ornelas, punto de referencia. Y a continuación les compartimos una entrevista con el periodista Arnoldo Cuellar. Él también es director del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública PopLab, quien habla de los riesgos de una posible complicidad del nuevo fiscal de Guanajuato con la delincuencia organizada. Y esto por la intervención de fuerzas políticas en la selección de quién presidirá la Fiscalía Estatal. En Guanajuato, la designación del nuevo fiscal ha encendido las alertas, luego de la salida de Carlos Amarripa, quien estuvo al frente de la dependencia durante 15 años y fue señalado de tener nexos con el narcotráfico. Organizaciones civiles, medios de comunicación y activistas han denunciado que tanto el gobierno local como el Partido Acción Nacional buscan que se elija un fiscal a modo para repetir el esquema de complicidades e impunidad que estableció Samarripa. Arnoldo Cuellar, director del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, PopLab, aseguró que hay un intento de parte del actual secretario de Seguridad del Estado, Juan Mauro González, y de diputados locales del PAN para cooptar a otros legisladores. Parece que es una maniobra local y sí, también preocupa que se le quiera dar un tinte de pluralidad utilizando al Verde, al PT y al PRI, que en México no se pueden ver y que allá en Guanajuato están juntos en esta propuesta, ¿no? Es un poco a lo que yo le llamo una simulación. Cuellar explicó que los mismos legisladores panistas fueron quienes eligieron a personas cercanas al exfiscal Samarripa como integrantes del Poder Judicial, incluyendo a su esposa. El PAN, ahí que tiene pues, control absoluto de, tanto lo tenía hasta pasado septiembre del Congreso, eligió mediante dedazos, bueno, validados por la mayoría, a perfiles que no correspondían para ser magistrados. Varios de ellos era una esposa, bueno, varios de ellos vinculados al fiscal, su esposa, otros funcionarios que lo habían protegido mucho, como el Procurador de los Derechos Humanos. Además, se otorgó una pensión modificando reglamentos internos de la propia Fiscalía y sin que esto pasara por el Congreso, que rebasa con creces cualquier pensión de este país. O sea, se va a llevar 140,000 pesos mensuales como pensionado, ¿no? Al respecto, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno no propondrá un relevo en ese cargo, ya que es un tema que corresponde al gobierno del estado, pero recomendó que sea una persona que le cumpla a la población guanajuatense. Que se busque al mejor perfil, hombre o mujer, que le cumpla al pueblo de Guanajuato. Entonces, pues ahí tiene que hacer una propuesta a la gobernadora, entiendo, y pues nuestra orientación pues es que se busque al mejor perfil. Recordó que actualmente no hay mayoría calificada, por lo que hay una posibilidad para que el legislativo local seleccione un fiscal que combata la tendencia delictiva en la entidad, pues en Guanajuato se comete el 20% del total de homicidios en el país. Con información de Arturo Arellano Merlín y Karen Ballesteros,
La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que haya coordinación entre los gobiernos de los estados y las fiscalías para impedir que los conflictos políticos afecten las acciones de seguridad y procuración de justicia. Lo dijo en referencia a lo que ha ocurrido en Nuevo León, que ha impedido dar buenos resultados en temas de seguridad. Independientemente de los temas políticos, deberían poner por encima de todo la seguridad de Nuevo León. Coordinarse, que haya coordinación. Porque el tema político pues siempre existe y debe existir, es parte de la democracia en nuestro país, pero que haya coordinación para atender desde la Secretaría de Seguridad y desde la Fiscalía Estatal pues las investigaciones que se hagan, las carpetas de investigación, la detención de delincuentes. Y miren, otros temas, este 15 de enero está programada la audiencia en la Corte de Brooklyn en el juicio en contra de Ismael El Mayo Zambada, quien podría enfrentar la pena de muerte, tal como lo ha solicitado la Fiscalía de Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, podría enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos. Este 15 de enero se presentará a la audiencia programada en la Corte de Brooklyn, en Nueva York. Los fiscales de Estados Unidos lo acusan de 17 delitos, entre ellos tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada. De estos cargos, El Mayo Zambada se declaró no culpable, pero que debido a su gravedad, la Fiscalía planteó la posibilidad de solicitar la pena de muerte. Este supuesto es posible debido a que el líder del cártel de Sinaloa no fue extraditado, sino, según acusa, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López para llevarlo a Estados Unidos. La audiencia tendrá lugar en la misma corte donde su socio y compadre, Joaquín El Chapo Guzmán, fue sentenciado a cadena perpetua y en la que el superpolicía Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión. La defensa del Mayo está encabezada por el abogado Frank A. Pérez, quien también representa a Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, presunto testigo colaborador de la Fiscalía estadounidense que podría ser llamado a testificar contra su padre. Recordemos que el 25 de julio del año pasado, el capo, que evadió la justicia durante décadas, fue detenido por elementos del FBI en El Paso, Texas, donde aterrizó una aeronave privada. 11 Noticias. Bueno, pues nos da mucho gusto recibir a lo largo de estos días a nuestros compañeros de cultura. Sabemos que Miguel está de vacaciones y hoy, en su ausencia, Saraí Campeche nos cuenta todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura. Bienvenida, Saraí, un gusto tenerte con nosotros, además con una exclusiva de la que nos va a contar, porque ya saben que Saraí y el mundo del cine van de la mano. Saraí, bienvenida, adelante. ¿Qué tal, Lupita? Así es, estamos esta semanita, mi compañero Mauricio y Romo y yo, pues entrándole al quite en este espacio de cultura en 11 Noticias. Y sí, Emilia Pérez está a punto de llegar a las pantallas de cine mexicanas. Próximamente, bueno, mañana será la conferencia de prensa. Ha habido una serie de controversias, muchas de ellas, debemos de decir, sin haber visto la película, se han dejado llevar por las redes sociales. Es la forma en la que ahora también se generan estas comunicaciones, estos diálogos. Pero, ¿qué te parece si mejor vemos lo que el director Jack Audiard nos comentó en esta entrevista que tuvimos el día de ayer? Está recién llegado a nuestro país, pues listo para echarse el trompo a la uña de lo que representa Emilia Pérez en cines. En los últimos días, el nombre Emilia Pérez ha sido sinónimo de polémica. Se trata de la más reciente película del realizador francés Jack Audiard, quien en 1994 filmó Mira a los hombres caer. Siguió en 2001 Lee mis labios. De latir mi corazón se ha parado en 2005 y en 2009 ganó la Palma de Oro en Cannes con Un profeta. Con 72 años de edad, Jack Audiard es un cineasta que durante 3 décadas ha rodado historias oscuras, rasposas e incómodas. Crítico con la falta de equidad en el cine, los conflictos bélicos y raciales, Audiard dice haber saldado una deuda con México a través de Emilia Pérez. Desde hace mucho tiempo, desde que era adolescente, he tenido una relación con México. Sabía que haría algo.
No tenía muy claro cómo y cuándo, pero sabía que quería venir a México y abordar al país a través de una película. Yo no sabía si iba a salir bien esta película, pero sabía que México, como su música, me esperaban aquí. Desde su estreno en el Festival de Cannes, la cinta ha ganado diversos premios. Los más recientes fueron en la entrega de los Globos de Oro y figura en la lista corta del Oscar. Los reconocimientos van a la par con las críticas en redes sociales, desde la mala traducción al español de los diálogos, la pronunciación de Selena Gómez, la insensibilidad al tema de los desaparecidos, así como el retrato de una mujer trans. Comentarios que incluso llegaron a proponer la intervención de las autoridades para que no se estrene en México, algo que tiene contrariado al director francés. Como se puede imaginar, hay confusión. Cuando uno hace una película, uno no puede saber cómo va a ser recibida, y todo lo que sucede con la recepción es algo que nos rebasa. Mi cine no hace referencia a mí, habla sobre lo que observo y el punto de vista que tengo sobre las cosas. El origen de la historia, dice Jacques Audiard, está en un libro de Boris Rassou, en el que se hace referencia a un narcotraficante que transiciona de género. Intrigado, Audiard se adentró en ese planteamiento, creó a manitas y comenzó a idear una ópera. Muy al principio lo que escribí fue un libreto de ópera dividido en actos, cuadros más que escenas, con personajes muy arquetípicos. Solo después pensé en convertirla en una película, aunque conservo mucho del ADN de la ópera. Conforme creció el proyecto, el realizador se basó también en el impacto de una noticia que le dio la vuelta al mundo el 26 de septiembre de 2014. Hay algo que sucedió en el año 2014, la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que para mí fue un shock. Yo como francés leí la prensa francesa y cuando lo leí me marcó, y lo que más me impresionó fue que en Francia lo leímos un día y después ya no supimos nada. No hubo seguimiento. Al final, al hacer esta película, mi idea es que los desaparecidos no sean olvidados. En la segunda entrega de esta entrevista, Jacques Audiard nos compartirá detalles sobre las mujeres que acompañan a Emilia Pérez y los claroscuros de sus personalidades. 11 Noticias, Saray Campeche. Bueno, tendremos una segunda parte de esta conversación. Y hay nuevos nombramientos en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se designó al bailarín Eric Rodríguez al frente de la Compañía Nacional de Danza. La curadora e historiadora de arte Andrea Torreblanca asumirá la dirección del Museo Tamayo. Mireida Velázquez queda a cargo del Museo Nacional de Arte. El museógrafo Jorge Reynoso estará al frente del Museo Nacional de San Carlos. Y el diseñador Luis Miguel León será director de la Galería José María Velasco, de acuerdo con el INVAL. Estos nombramientos dan continuidad al fortalecimiento de las vocaciones y líneas de trabajo. Y en la UNAM continúan los homenajes a la primera actriz Silvia Pinal. Esta vez será con un ciclo de sus films más emblemáticos, entre los que se encuentran El Rey del Barrio, Viridiana, Simón del Desierto, Modelo Antiguo y Tercera Llamada. Estas funciones serán del 15 al 19 de enero en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Todas ellas con entrada gratuita. Este miércoles 15 de enero se celebra en México el Día del Compositor, una conmemoración que reconoce la creatividad, inspiración y el legado de las y los grandes talentos que dejaron canciones imborrables en nuestra memoria. Por ello, la Sociedad de Autores y Compositores de México hará un encuentro con algunos de estos artistas para conocer más a fondo su trabajo. Y bueno, qué mejor que darle play en esas plataformas para escuchar la música de nuestros compositores. Lupita, la información. Bien, Saraí, esperamos la segunda entrega con el personaje central de esta historia, Emilia Pérez. Vámonos ahora a otros asuntos. Les platicábamos, y es nuestra pregunta del día, el inminente eventual cierre de TikTok en los Estados Unidos, consecuencias para México y para el mundo. Alex González Ormerod está esta mañana con nosotros y le queremos agradecer. Él es director de The Mexican Political Economist, con quien hablaremos de TikTok México. ¿Cómo estás, Alex? Un gusto verte y saludarte. Buenos días. Buenos días, Lupita. Qué gusto estar aquí.
Cuéntanos, ¿vender o cerrar? Es la disyuntiva que enfrenta ahora TikTok en Estados Unidos. ¿Por qué llegamos a este punto? Es correcto, pues llegamos a este punto por una cuestión geopolítica, más que nada. Vemos a una aplicación china que hace lo que hacen todas las aplicaciones, guarda datos de manera indebida y se utilizan para comunicarse con su gobierno original. Ahora bien, el CEO es de Singapur, han hecho mucho para dar a entender que no son chinos, pero Estados Unidos ya decidió que sí son chinos y por lo tanto hay que cancelar TikTok en Estados Unidos, dado que es prácticamente un aparato de espionaje para el Estado chino en Estados Unidos. Batalla legal que ahora pues se está deliberando, te quedan pues pocos días para que conozcamos ya finalmente cuál va a ser el fallo. ¿A dónde crees que se incline la balanza? Por ahora parece que sí se va a TikTok. Lo que creen que va a pasar es el 19, van a empezar allá a cerrarse todos los servidores. Lo que podría pasar es que Donald Trump podría llegar el día 20, un día después, si se retrasa un día literalmente el juzgado, entonces podríamos ver otras cosas, pero por ahora parece que se acabó TikTok en Estados Unidos. Si se acaba frente a este escenario, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas? ¿Desaparecería, digamos, esto es el 19, el 2021, ya no existiría TikTok? ¿Qué pasa con los usuarios y también qué pasa con las personas que hacen contenido para esta red? Hay mucha confusión. Por ejemplo, no se sabe exactamente cómo se va a ir cerrando, pero obviamente lo que tiene que pasar es que donde tienen su jurisdicción las autoridades de Estados Unidos, ahí es donde pueden empezar a decir, pues ya los servidores ya no pueden tener los datos de TikTok. Entonces podríamos ver o un apagón total o empezar a ver cómo se va desvaneciendo. Mucha gente quiere usar VPNs, que son servidores virtuales, donde quieren llegar a usar TikTok haciendo como si estuvieran en México, en otro país. Esto podría pasar, pero ya tenemos presente esto. En Brasil, el presidente Lula hizo algo similar con Twitter, donde llegaron a un acuerdo eventualmente con la plataforma que ahora se llama X, pero fue después de que dijeron, si te cachamos con un VPN, te vamos a cobrar miles de dólares. Entonces vamos a ver cómo se va desplazando la cosa. Ahora bien, para la gente que hace contenido en esta red, lo único que se ve en esa red hoy en día, desde los últimos días, son protestas. Gente que hace comedia, hablándole muy seriamente a la cámara, particularmente la generación Z. Y lo más interesante es que todos en protestas se están yendo a otra aplicación china para pues, mostrar su descontento con Estados Unidos. Todos en protesta. Estamos hablando de un mercado aproximado de 170 millones, Alex. ¿Y hacia dónde va? Pues finalmente esto se monetiza, esto es dinero para la empresa. ¿Qué va a pasar también en cuestión económica? Lo que tenemos que entender nosotros es que son miles de millones de dólares la generación de contenido. Ahora bien, muchas de estas personas están en otras plataformas, pero muchísimas existen, digamos, principalmente en esa. Va a cambiar mucho cómo vemos TikTok desde acá, ¿eh? Eso se me hace bastante importante. Cambiará la manera en que se hacen las tendencias, cambiará la manera en que se hacen los diferentes tipos de, ¿cómo decirlo?, de monetizaciones, porque habría que darse cuenta que en Estados Unidos tú puedes cobrar por la cantidad de TikToks que haces. Aquí en México eso no existe. Entonces, cómo viran sus fondos las empresas también cambiará. Ahora que citas México, ¿habrá consecuencias inmediatas en nuestro territorio por este eventual cierre de TikTok? ¿Qué es lo que podría pasar con los usuarios que ahora tienen a esta red social como la número 1 en sus dispositivos? Sí, pues por ahora lo que vamos a ver va a cambiar el contenido que vemos. La gran mayoría de nosotros tenemos regionalizado nuestro contenido, entonces nos salen cosas de México, pero la cantidad de gente que genera contenido y que se hace viral en Estados Unidos es tan grande que sí podría cambiar mucho como lo vemos. Una cosa que se me hace particular es, vemos a muchos estadounidenses que llegan a México y aquí hacen contenido. ¿Cómo cambiará su contenido y su manera de hacer las cosas? Tal vez sea la primera manera en que veremos que ya no existe ese tipo de contenido. La gente que viene de nómadas digitales, de las que nos quejamos tanto. Tenemos claro qué es lo que se va a vender exactamente, el software, el algoritmo, en estas cuestiones técnicas que también pues quizá mucha gente que está viendo TikTok desde ese punto de vista y el eventual cierre en Estados Unidos el fin de semana, ¿qué es lo que se vende, Alex? Es una empresa, entonces tiene
En México les decimos, tiene activos intangibles. Entonces, eso significa los datos y cómo se utilizan. A veces hay infraestructura, entonces los servers. También existen, sí, claro, la propiedad intelectual, como los algoritmos. Cómo se maneja eso va a ser muy interesante, porque parte de lo que quiere Estados Unidos es entender cómo funciona tan bien TikTok contra los suyos, que pues la verdad no funcionan tan bien. Entonces, ese tipo de enmarañamiento yo creo que vamos a verlo desatarse a lo largo de este tiempo. También tiene otras empresas, ByteDance, que es, digamos, la empresa madre en China. TikTok solamente es una versión de esta plataforma de videos que existe en China, que se llama otra cosa. Pero, por ejemplo, también en Estados Unidos, la app número 1 durante un ratito, durante esta saga, fue una aplicación que se llama Lemonade. Esa también es de ByteDance, entonces se me hizo raro que la gente estuviera bajando. Esa aplicación pues también está expuesta a que la borren en Estados Unidos. Google y Apple, por último, Alex, ¿tendrían que retirar TikTok de sus plataformas también a consecuencia del cierre de la empresa en Estados Unidos? En Estados Unidos, en sus App Stores, sí. Pero en México, donde es otra jurisdicción, no. Entonces hay que acordarnos que Google también, como dije ahorita de ByteDance, son empresas multinacionales donde tienen diferentes operaciones y jurisdicciones en diferentes países. Tenemos todavía quizá algo de oxígeno con la llegada de Donald Trump. No sabemos qué puede pasar. Hay una luz ahí de que TikTok pudiera subsistir a partir de la próxima semana, Alex. Es correcto, es la última oportunidad. A Donald Trump le gusta todo lo que le beneficia y TikTok le ayudó, según él al menos, a ganar la elección y a incrementar su popularidad con la generación Z y Alfa, que aún no votan, pero ya van que vuelan. Entonces, podría ser que por ahí Donald Trump tenga un interés en mantener la plataforma. Bueno, Alex González Ormeró, director de The Mexico Political Economist, estamos en comunicación contigo. Gracias por aterrizarnos con este tema interesante, sin duda, en redes sociales. Buenos días. Buen día, Lupita. Gracias, fuerte abrazo. Pues ahí está el tema, es nuestra pregunta del día. Más adelante su participación la leeremos. Sesiones de altura en otros asuntos transmitidas por Radio IPN. Les contamos más. Los Chocloc llevaron su música a las alturas. La banda originaria de Cozoleacaque, Veracruz, fue la encargada de inaugurar las sesiones de altura de Radio IPN de este 2025. Para Jacobo Grajales, vocalista de la banda, realizar una sesión en vivo desde el piso 37 de la Torre Latino fue todo un reto. Yo que padezco mucho de vértigo, ahorita me siento bastante contento, ¿no? Entonces es una alegría estar aquí. Durante una hora, canciones como Agüita de Arroz, Cempasúchil y Sabana Negra se mezclaron con la vista panorámica de la Ciudad de México. Es muy grato para nosotros que nos presten este tipo de espacios. Es muy importante, pues, venimos desde el sur de Veracruz y para compartir la música y pues que se difunda, pues estamos muy agradecidos. Desde hace 15 años, los integrantes de la banda han tomado sus tradiciones musicales veracruzanas para incorporarlas con otros ritmos como el jazz, el reggae y el rock latino. El distintivo de la banda, ¿no? Como tal, yo creo que eso, ¿no? Aunque no somos una banda que toque esencialmente son jarocho, sí está intrínseca ahí la música tradicional de nosotros, ¿no? Tenemos una política de no obedecer a un solo género, sino estar experimentando en muchos géneros, que escuchamos mucha música de diversos artistas, diversos grupos, diversos géneros, y que nos han alimentado precisamente a hacer un proyecto que no se case con un solo sonido, ¿no? Yo algunas canciones las compongo como si fueran unos versos jarochos, ¿no? Y ya le adaptamos la música y todo ese rollo, ¿no? Los Chocloc se preparan para comenzar una gira para promocionar su nuevo EP 15, que consta de 4 temas distribuidos en 5 tracks. El primero se llama Incendio, el segundo se llama Fruto, que es una colaboración con Muerdo. Estamos muy contentos precisamente de eso, por las colaboraciones que también se están dando. Sesiones de altura se pueden escuchar cada mes a través de la estación 95.7 FM y próximamente por 11 Noticias Digital. 11 Noticias, Paola Peralta.
Radio IPN 95.7 de FM. Esta mañana nos escuchan ahí. Les mandamos abrazos, saludos a todo el equipo, por supuesto, que está trabajando en cabina para hacer posible esta transmisión y todo lo que conocemos a lo largo del día de esta estación del Instituto Politécnico Nacional. Una gran opción en la radio mexicana y radio pública. Nos vamos a la pausa, volvemos. Ya son las 7 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y bueno, les recordamos que pueden participar en nuestra pregunta del día. Este tema que estábamos abordando antes del corte, ante el eventual cierre de TikTok allá en Estados Unidos, ¿continuarán utilizando esta red social a pesar de las posibles complicaciones que pudiera presentar? Pues les invitamos a que sigan participando, ya saben ustedes que estamos en Facebook y también a través de X en @11 Noticias TV. Más adelante vamos a leer los mensajes que ustedes nos hayan compartido. Y bueno, vámonos a cambiar de tema porque esta mañana agradecemos la comunicación con el alcalde de Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, y es que recientemente fue nombrado coordinador nacional de alcaldes del Partido Acción Nacional, este nombramiento que le hizo el dirigente nacional de ese partido, Jorge Romero, y precisamente pues queremos conversar sobre este asunto. Muchas gracias, alcalde, por la comunicación. Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días, y con esta nueva responsabilidad que me ha dado el presidente nacional para hacer de los gobiernos municipales instrumentos que sirvan mejor a la gente. Sí, es precisamente sobre ello que queremos que nos cuente un poco cuál es la finalidad de esta encomienda y cuáles serían los objetivos inmediatos que persiguen. El PAN desde su fundación ha luchado por fortalecer a los gobiernos municipales, porque recordemos que en el siglo pasado prácticamente el gobierno concentraba su atención en la federación. Era el máximo poder y la máxima autoridad gubernamental. Y los gobiernos municipales con muy pocas capacidades fueron progresando y avanzando. Y lo que buscamos es que los gobiernos municipales tengan más capacidades para servir mejor, porque tenemos muchísimas responsabilidades. Somos los gobiernos de primer contacto. Entonces, el primer propósito es dar la batalla para que haya más recursos para los gobiernos municipales, que se reconozca la importancia de la vida de los gobiernos municipales y la vida municipal. Y también compartir las experiencias de los gobiernos municipales exitosos y así ahorrar la curva de aprendizaje entre los funcionarios públicos. Eso nos ayuda mucho, compartir experiencias de buenos gobiernos. Ahora, cuando habla de fortalecer las capacidades precisamente de estos gobiernos municipales, pues pensamos de inmediato en lo que tiene que ver con la seguridad, porque si bien lo menciona que una parte pues es el gobierno central, digamos el gobierno federal, pero gran parte de las estrategias que pues funcionan a nivel municipal o a nivel local, pues tienen que ver con los gobiernos. ¿Cómo fortalecer a los gobiernos en la parte de seguridad, a los gobiernos municipales? Nosotros insistimos en que hay que recuperar los fondos que servían para mejorar las capacidades de las policías y para mejorar las capacidades de los gobiernos municipales para prevenir el delito. Anteriormente existía el Fortaseg, que era un fondo que apoyaba a los gobiernos municipales para poder mejorar las capacidades de sus policías. Ese fondo ya desapareció. Y así varios fondos que servían para pues, dar resultados en los gobiernos municipales y que se daban desde la federación, hoy ya no existen. Y lo que necesitamos son recursos, facultades legales para poder resolver los problemas que la gente nos reclama en el día a día, que son, por ejemplo, mejorar los espacios públicos, tener calles más iluminadas, tener calles en mejores condiciones, que los servicios públicos funcionen, el servicio de limpia y de recolección de basura funcione debidamente. En algunos municipios del país se encargan de la distribución del agua, en el caso de la Ciudad de México no, y así ir dotando de servicios y de mejoras en el entorno para que la gente viva mucho mejor. Y en el tema de seguridad, primero reconocer que las policías locales tienen que ser fortalecidas, es decir, mejorar sueldos, mejorar capacitación, mejorar reclutamiento, mejorar tecnología,
organización. Eso se requiere. También recuperar espacios públicos abandonados que pueden ser inseguros, trabajar sobre el tejido social y la prevención de las adicciones, la prevención de las violencias. Hay mucho que hacer. No todo lo puede hacer el gobierno central ni el gobierno federal. Y nosotros tenemos que luchar para que haya un reconocimiento de los gobiernos, de las alcaldías y de los municipios como un complemento a todo el esfuerzo que se hace a nivel nacional para mejorar las condiciones de vida de todas las mexicanas y mexicanos. Es decir, los gobiernos municipales no somos subordinados de los gobiernos estatales. Tenemos distintas tareas y nuestras tareas ayudan a que las mexicanas y mexicanos en todos los rincones del país vivan mejor. Ahora bien, ¿cuántos alcaldes, digamos, que estarían dentro de esta coordinación nacional, que pertenecen, por supuesto, al Partido Acción Nacional? ¿Y cuál sería la región prioritaria que ustedes ya hayan identificado? Sabemos que cada área o cada región pues tiene sus complejidades propias, pero ¿cuál es la que ustedes identifican como prioritaria para estas acciones que ustedes tienen pensadas? Somos 250 alcaldes, más de 11 capitales gobernadas por el PAN, y más allá de zonas prioritarias, la agenda prioritaria es fortalecer las capacidades y el funcionamiento de los gobiernos de las alcaldías de todos los colores, que funcionen mejor los gobiernos municipales. Dos, algo muy importante es que se reconozca el valor de los gobiernos del PAN, porque son los mejores gobiernos locales que hay en el país. Históricamente, los casos de éxito de buenos gobiernos han sido reconocidos por los gobiernos del PAN. Y queremos que esas banderas de buenos gobiernos del PAN continúen y que sigamos compartiendo las experiencias de los buenos gobiernos. La innovación es parte importante de los buenos gobiernos y pues estar unidos y coordinados nos va a servir mucho más para dar buenos resultados a la gente, que a las mexicanas y mexicanos que gobernamos les vaya muchísimo mejor. Ajá. Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ¿qué nos puede comentar respecto al combate a la corrupción? Porque también sabemos que pues, es un tema que desafortunadamente lacera en general al país entero, a la sociedad mexicana, y que muchas veces también se gesta desde los gobiernos municipales. Por eso insistimos mucho en que los órganos autónomos deben existir, ¿no? Y nosotros criticamos esta decisión de acabar con el INAI, con la autonomía del órgano encargado de obligar a los gobiernos a entregar información y a tener reglas para para la entrega de información y el cuidado de la información de las personas, porque para eso existen esos órganos autónomos. Entonces, los gobiernos estamos obligados a actuar con honestidad para mantener la confianza de la gente, pero siempre se necesitan órganos autónomos independientes que obliguen a entregar información para mantener esa confianza de la gente. No basta la buena voluntad de quien gobierna, se necesitan reglas e instituciones que obliguen y den garantías de que quien gobierna va a cumplir. Así es. Pues ahí está alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y coordinador ahora nacional de los alcaldes del PAN en todo el país. Pues mantengamos la comunicación para que nos vaya contando pues las acciones que emprendan y los resultados de la misma. Muchas gracias y buenos días. No, hombre, yo agradezco mucho la confianza del presidente nacional, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, que me encargó esta responsabilidad, y lo hago pensando en el bien de todas las mexicanas y mexicanos, que le vaya muy bien a nuestro país. Ese es el espíritu. Muchísimas gracias por esta entrevista y que tenga un excelente día. Y bueno, vámonos con más información contigo, Guadalupe. Hablemos, Angélica, de los incendios de California. Enfatizan lo importante que tiene para lo que estamos viendo en pantalla, para lo que está ocurriendo directamente allá en Los Ángeles, sobre todo para los estudiosos, los hombres de ciencia y la tecnología también están analizando lo que está ocurriendo, y la NASA no está exenta de este tema. Incluso la agencia no ha podido salvarse de estas consecuencias devastadoras del cambio climático. Nuestra compañera Ana Cristina Olvera nos comparte detalles de cómo lo ven desde el lado científico en esta exclusiva.
Ante la crisis de incendios en Los Ángeles, California y sus alrededores, platicamos en exclusiva con Laura Lorenzoni, científica del programa de Biología y Bioquímica Oceánica en la sede de la NASA en Washington, D.C., quien nos dice cómo les ha impactado directamente, pero nos afirma que solo usando la ciencia podremos salvarlos. Los incendios en California pues están en todas las noticias y es algo que también a nosotros en la NASA nos pega muy de cerca porque tenemos nuestros colegas en JPL, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, en Pasadena y estamos, es una devastación demasiado grande para poder describirla. La tecnología que tenemos desde el espacio no solo nos permite ver cuál es, por ejemplo, la extensión de esos fuegos en California, y la intensidad. Estamos hablando de temperaturas, pues nuestros sensores térmicos son capaces de ver qué tan calientes son estos fuegos y poder monitorear cuál es la extensión de eso y cuáles son los impactos en la calidad de aire que estos incendios tienen. Aparte de eso, pues la NASA tiene muchísima información para el monitoreo de fuegos a nivel global y este tipo de mediciones también de estas nuevas tecnologías también permiten entender cuál es la situación, por ejemplo, antes del fuego. Porque sea, por ejemplo, nuevamente, estamos hablando de alzas en la temperatura global. Eso conlleva condiciones más secas, conlleva a que haya más combustible que puede quemar. Y también podemos medir cosas como los vientos, que en este caso ha sido, de verdad, lo que ha sido catastrófico para la parte de California, los altos y los fuertes vientos que tienen. Todo eso, toda esta tecnología, estas mediciones nos permiten tal vez estar un poquito mejor preparados y saber el riesgo latente que puede haber con respecto a estos desastres que ocurren debido al cambio climático. Aunque los rescatistas han logrado salvar el edificio de la NASA en Pasadena y todos sus preciosísimos equipos hasta el momento, la NASA ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las decenas de trabajadores que se han visto directamente afectados, algunos perdiéndolo todo. Si quieren saber más acerca de la relación que tiene el clima con la tecnología y la ciencia, les invitamos a que nos acompañen en 11 Lab el próximo 25 de enero a las 8 p.m. por el 11, donde tendremos este y muchos otros temas. Y para seguir hablando de este tema, lo que tiene que ver con estos lamentables incendios allá en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, pues ahora nos vamos a enlazar con Baruch González para que nos presente y nos comparta datos relevantes pues sobre estos incendios que están teniendo lugar y que desafortunadamente pues no se han mitigado por completo allá en Estados Unidos. Baruch, buenos días, te vemos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pues sí, efectivamente preparamos una serie de mapas y gráficas como para entender de manera más clara a la gente que vive ahorita en Estados Unidos, pues que vea cuál es la dimensión de los incendios. La información que les vamos a presentar es del área de bomberos de California y es lo más actualizado. En este momento, dentro de la primera imagen que les vamos a presentar, el primer mapa, vamos a ver 3 incendios activos. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta gráfica, es cómo estos incendios avanzaron en tan solo 3 días, cómo llegaron a 100 kilómetros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Que el incendio empezó el 7 de enero en tan solo un área de 20 kilómetros cuadrados y después pasó a 60 kilómetros cuadrados en un solo día y así se fue yendo porque el viento jugó una mala pasada a esta zona. El viento lo que hizo fue propagar y extender de manera brutal estos incendios. Entonces estamos hablando que del 7 al 10 de enero pasó de 0 kilómetros cuadrados a 100 kilómetros cuadrados y al ratito vamos a ver esto que representa en términos de la Ciudad de México para que les quede más claro. En la que sigue, por favor, lo que vamos a ver es este mapa también, en donde vemos estos 3 incendios que están activos. El primero se llama Hearst, o como ellos le llaman, es la misión Hearst. Tiene un área de 323 hectáreas y lo tienen controlado al 95%. Es el recuadro verde que está allá arriba. Entonces, este incendio fue más pequeño y ya lo tienen controlado al 95%. Recordemos que estos 3 incendios surgieron el 7 de enero y los vemos bastante separados. El segundo incendio es en el cuadrito naranja, se llama Eaton.
Esa área tiene 5,700 hectáreas, está también ya bastante grande. Ahí se ve la manchita roja, cómo es todo lo que abarca, y apenas lo tienen controlado al 33%, es decir, todavía les falta muchísimo que controlar. Y por último tenemos el incendio más grave, que creo que no había registro hasta este año, que es el de Palisades. En el de Palisades el área llega a 9,500 hectáreas y tan solo en este momento lo tienen controlado al 14%. Y ahí se ve el área en color rojo, el tamaño que tiene este incendio es brutal. Y pues efectivamente estas son las zonas montañosas o la transición entre montaña y ciudad de Los Ángeles. Ahí también se ve el centro de Los Ángeles. Está más lejos el área del letrero de Hollywood, muy famoso que todos conocemos, todavía se encuentra pues amenazado, pero intacto hasta el momento. Pero pues sí, el tema son los vientos. Están apostando a poder controlar sobre todo el incendio de Palisades en los siguientes días. En el siguiente mapa, por último, lo que vamos a ver es dimensionar justo este incendio de Palisades, el área, para que vean aquí lo que hicimos fue agarrar el área de Palisades del incendio y ponerla sobre la Ciudad de México para que puedan dimensionar el tamaño que tiene esta área que se está quemando. Prácticamente abarca la delegación Cuauhtémoc, la delegación Benito Juárez y parte de la alcaldía Álvaro Obregón. Nada más para que se den una idea, el tamaño del área que se está quemando, estamos hablando de 1/3 de la Ciudad de México, ahí en Los Ángeles. Pues así es, Baruch, y pues además contemplar que esto que nos estás mencionando aquí al final, pues únicamente se trata de uno solo de los incendios, el mayor, el de Palisades, ¿no? Que es de 9,000 hectáreas, es uno solo, y en el cual, pues de acuerdo con los datos que nos presentabas, pues se tiene un avance apenas del 14%, entonces nada más para dimensionar que además, pues está también el de Eaton, y bueno, el otro que ya prácticamente está controlado, pero aún así la magnitud de los incendios, así como tú nos muestras esta comparación, pues es muy, muy grande. Es enorme, se está hablando de alrededor de 13,000 casas que ya se quemaron en Palisades y en Eaton también. Entonces, alrededor de 13,000 casas. Recordemos que allá en Estados Unidos construyen mucho con madera y pues eso no les ayuda demasiado para justo cuando vienen los incendios porque pues la madera arde muy rápido. Y pues está la discusión, sobre todo hasta el momento hay 23 personas fallecidas que están como ya plenamente identificadas, pero pues se va a seguir viendo este conteo, desgraciadamente, pues a la alza. Están hablando de cuáles son las posibles circunstancias que generan estos incendios. Como bien mencionan en la cápsula anterior, puede ser también vinculado al cambio climático, pero pues también está el tema de los árboles que pueden chocar con cables de luz, el tema de los rayos que pueden caer en los árboles y en la hierba seca. Entonces ahorita es muy temprano como para definir qué fue lo que provocó estos incendios. Pues sí, estaremos muy pendientes precisamente sobre la información, particularmente oficial, porque también empiezan a circular versiones que todavía no son oficiales y en las redes sociales pues ocurre este fenómeno de la infodemia. Hay que irnos con pues las fuentes oficiales que determinen cuáles son las posibles causas y por supuesto pues seguiremos informando y te agradecemos que hayas compartido esta información gráfica y de datos con nosotros. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Gracias a Baruch González por esta presentación de estas gráficas y estos datos que nos ayudan un poco a entender cómo pues, se ha extendido este fenómeno de los incendios allá en Estados Unidos en comparación, como lo hizo Baruch, con la Ciudad de México para dimensionar un poco. Y ahora vamos a conocer cuáles son pues, las condiciones meteorológicas que se prevén para nuestro país con Ismael Marcelo. El Frente Frío 23 se ha estacionado en el Golfo de México y este martes producirá lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Y como puede observar en nuestro mapa, el viento correrá del norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo de Tehuantepec, con velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua también pronostica condiciones para la caída de nieve o aguanieve nuevamente en el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Sierra Negra y Pico de Orizaba. Aún no es tiempo de bajar la guardia, pues de acuerdo con los modelos matemáticos de pronóstico, se visualiza otra onda gélida en México la próxima semana. Le mantendremos informado en la señal de El 11.
En el pronóstico regional, continuarán las bajas temperaturas en el norte del país, particularmente en las sierras de Chihuahua y Durango, donde los termómetros caen por debajo de los menos 10 grados esta mañana. Donde sí lloverá es en Tamaulipas. Precipitaciones más intensas se esperan en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. El viento soplará del norte en las costas de la región y el oleaje alcanzará los 4 metros de altura en la costa sur de Veracruz y en el Golfo de Tehuantepec. También lloverá en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El ambiente continuará fresco por la mañana y caluroso durante la tarde, con temperaturas máximas de 30 a 35 grados. En el noroeste tendrán un día soleado, frío esta mañana con heladas en zonas montañosas, cálido por la tarde y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California. Para Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, dominará cielo medio nublado, temperaturas frías esta mañana y cálidas por la tarde, sin posibilidad de lluvias. Finalmente, hoy incrementarán las condiciones para lluvias en Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como en el Estado de México. En la capital del país, esperamos algunas lluvias ligeras y la temperatura máxima alcanzará los 22 grados Celsius. 11 Noticias, Ismael Marcelo. Vamos a retomar información internacional y este tema de los incendios que desafortunadamente han devastado el condado de Los Ángeles por varios días. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk comenzaron una campaña de desinformación, esto a través de redes sociales, en contra del gobernador de esa entidad de California, Gavin Newsom. Oh my God. Los devastadores incendios forestales en el condado de Los Ángeles, California, son acompañados de una estrategia de desinformación y manipulación por parte del presidente electo Donald Trump y de uno de sus aliados, el dueño de la red social X, Elon Musk. Ambos han usado sus redes sociales para responsabilizar de la tragedia al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, e incluso para exigir su renuncia frente a su supuesta incompetencia. Lo acusan de realizar una mala gestión de la emergencia y de bloquear una medida para permitir que llegara agua desde el norte al sur de California a las zonas afectadas por el fuego. Sin embargo, no presentan ninguna prueba de sus afirmaciones. Del presidente electo no sé a qué se refiere cuando habla de las reservas de agua. Las reservas están completamente llenas aquí, en el sur de California, pero no creo que la desinformación nos ayude a ninguno de nosotros. Newsom es uno de los principales opositores de Trump. Gobierna un estado santuario que protege a migrantes sin documentos, una política con la que el próximo presidente no está de acuerdo. Tras recibir una serie de críticas de parte del presidente electo, el gobernador californiano respondió que Trump no cree en el cambio climático y culpa de los desastres naturales a sus oponentes políticos. En tanto, Elon Musk está usando la plataforma de X para manipular información y reforzar el discurso antiinmigratorio de Trump. Publicó el video de un hombre que fue arrestado con un soplete en la mano cerca de un incendio en West Hills y fue identificado como Juan Manuel Sierra Leiva, migrante mexicano sin documentos. Lo que Musk no informó fue que la policía determinó que no existía evidencia contundente para acusarlo de incendio intencional. Sin embargo, continuará detenido por violación de su libertad condicional por otro delito. Mientras se confirman 24 muertos y casi 10,000 hectáreas rurales y urbanas consumidas por el fuego. Por aire y tierra, cientos de bomberos de California, auxiliados por 72 apagafuegos mexicanos, combaten las llamas. Federico Campbell Peña.
Y miren, otros temas a través de la red social X, de esta plataforma, el empresario Elon Musk, desde su cuenta, busca la forma de incidir en la política de Alemania, en donde el próximo 23 de febrero se van a celebrar elecciones anticipadas. Elon Musk, quien apoya abiertamente al partido de extrema derecha, se ha entrevistado con la líder del partido Alternativa para Alemania, Alice Weidel, y le contamos de qué se trató. Como parte de su abierto respaldo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, el multimillonario empresario y dueño de la red social X, Elon Musk, sostuvo una conversación en vivo a través de su plataforma con la líder del partido y ahora también candidata oficial por la Cancillería de Alemania por AfD, Alice Weidel. En una conversación que fue desde la energía nuclear hasta la existencia de Dios, Weidel buscó sacudirse la etiqueta de extrema derecha y colgarle la de comunista a Hitler. El mayor éxito después de esa terrible época de nuestra historia fue etiquetar a Adolfo Hitler como de derechas y conservador. Él era exactamente lo contrario. No era un conservador, no era un libertario, era un comunista socialista. Alemania celebrará elecciones federales anticipadas el próximo 23 de febrero tras el colapso de la coalición tripartita en el gobierno, encabezada por el canciller Olaf Scholz. No solo Scholz y el Partido Socialdemócrata que lidera son ampliamente impopulares en el país. Seguido del Partido Verde, ocupan el tercer y cuarto puesto de las encuestas, mientras que AfD se ha consolidado como la segunda fuerza política. Y Musk está invirtiendo su tiempo y echando mano del alcance de su plataforma para promover al partido, que de acuerdo con él es el único que puede salvar a Alemania. Solo Alternativa para Alemania puede salvar a ese país. Fin de la historia. Y la gente realmente necesita apoyar. De lo contrario, las cosas van a empeorar mucho en Alemania. ¿De qué y cómo exactamente planea AfD salvar a Alemania? Por lo establecido en su manifiesto, entre sus planes figuran la abolición del euro, la reintroducción del servicio militar obligatorio, amplias reformas del sistema educativo, abandonar el sistema de asilo de la Unión Europea, salir del Acuerdo de París y reabrir Nord Stream. Pondremos fin a la transición energética y abandonaremos la política climática de la Unión Europea. Por supuesto, volveremos a conectar las centrales nucleares operativas a la red e invertiremos en reactores de nueva generación preparados para el futuro. Eso, amigos míos, es una política energética seria. Weidel es la primer candidata a canciller en la historia del partido, fundado en 2013. Pero a pesar del impulso que el partido ha ganado, no podría gobernar solo y el resto de los partidos han rechazado la opción de formar coalición con AfD. Desde Alemania, para Punto de Referencia, Elis de León. Y mira, vamos a Estados Unidos porque ahí se anunciaron nuevas reglas para la exportación de los chips informáticos avanzados utilizados para desarrollar inteligencia artificial con el argumento de salvaguardar su seguridad nacional. Se trata de un nuevo intento del gobierno de Joe Biden para dificultar el acceso de China y de más de 100 países a estos componentes. La reacción de China fue inmediata y advirtió que estas nuevas restricciones violan las reglas del comercio mundial. Y es que hay que recordar que en 2023 Estados Unidos ya había restringido las exportaciones de ciertos chips a China, país al que ve como un competidor estratégico en ese y en otros campos. Y ahora vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Vamos a arrancar en Argentina con el Clarín. Y es que hoy destaca que el partido Propuesta Republicana, conocido como PRO, acusó al gobierno de una visión autoritaria. Esto debido a que se excluyó de la agenda legislativa del tratamiento del presupuesto de 2025. Sin embargo, el partido de Mauricio Macri celebró ficha limpia y reiteró la propuesta de conformar un equipo de trabajo entre el PRO y el partido gobernante para derrotar al kirchnerismo en las elecciones legislativas de este año. Ahí lo ve usted en la nota principal. Por no querer tratar el presupuesto, el PRO acusa al gobierno de visión autoritaria. En otra información de portada habla sobre el caso Nisman, que se refiere a Alberto Nisman, el fiscal que fue víctima de un homicidio vinculado a su denuncia en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y él
el memorándum de entendimiento con Irán. En ese sentido, este diario obtuvo acceso a la lista de las 88 personas que estuvieron en la escena del crimen, además de que están imputados algunos exjefes de la federal y de la prefectura. Este caso cumple este sábado su primer década y ahí lo ve, está titulado así, Caso Nisman. 88 personas caminaron esa noche por la escena del crimen. La imagen principal de este diario se observa un auto volcado. Se detalla que el conductor, quien no contaba con registro ni seguro, que además tenía 52 multas sin pagar, chocó y volcó su automóvil. Ahí vemos también pues, a los servicios de emergencia que están auxiliando a este automóvil. Vámonos ahora con el diario de Puerto Rico, El Vocero. Tras haberse reportado el primer caso de gripe aviar, dice este diario, especialistas consultados por el periódico aseguraron que al ser un caso contenido no tendrá un impacto económico en la isla. Mínimo impacto económico por caso de gripe aviar es su nota principal. También refiere que buscan preservar un mural de Rafael Tufiño, el cual pues, ha sido considerado patrimonio histórico. Sin embargo, la pieza se encuentra en condiciones estables. En la imagen, una de las imágenes principales de este diario se observa una fotografía de un barrio en Puerto Rico que es llamado La Perla. Ahí residentes exigen acceso peatonal seguro y es que han tenido accidentes en las escaleras temporales que dan acceso a la comunidad y precisamente así titulan la nota, exigen acceso peatonal seguro ahí en La Perla. Vamos a terminar en Chile con El Mercurio. Detalla que congresistas oficialistas criticaron el recorte por parte del gobierno de Chile al presupuesto de la Fiscalía y lo calificaron como pésima señal en la lucha contra la delincuencia. Y es que el fiscal Ángel Valencia, dice este diario, insistió que la reducción de los recursos produce un grave impacto en el trabajo del Ministerio Público y en la persecución penal. En otra información también del Mercurio, refiere que en 2024 cerca de 8,000 armas no se han podido ubicar. La desaparición de armas inscritas creció casi 70% en el último año y dio paso a una alerta por la escasa capacidad de control. Un especialista advierte sobre el posible abastecimiento de grupos criminales con armas extraviadas mediante el mercado negro. Es lo que dice precisamente Jorge Burgos, exministro del Interior. La imagen principal de este diario pues, es relacionado con el avance de la tecnología, pues en el Congreso Futuro, un evento de divulgación científica de Latinoamérica, revivieron a Violeta Parra. Con un holograma de la folclorista, Violeta Parra cantó Gracias Vida. Además está acompañada por Javiera, nieta de la fallecida artista, e interpretó El Albertío y Volver a los 17. Ambas fueron ovacionadas por los asistentes a este espectáculo. Regresamos con temas nacionales de la ciudad, de la capital del país. Inició el foro de consulta a ejidos y comunidades agrarias. La jefa de gobierno, Clara Brugada, afirmó que se trabajará en una política agraria que priorice a las comunidades rurales y garantice la sustentabilidad en la capital del país. El fortalecimiento del ejido en la Ciudad de México tiene que ver en esencia con salvar a la Ciudad de México bajo una visión de sustentabilidad. Así que se convierte en una obligación ética y de sustentabilidad fortalecer el ejido en la Ciudad de México. Hoy la ciudad le debe más a lo rural, lo urbano le debe más a lo rural y deberíamos de ruralizar la Ciudad de México. Continuamos con temas de la ciudad porque un grupo de manifestantes protestó frente a las afueras de la oficina de Uber. Esto en la colonia Juárez. Exigen información sobre el responsable del feminicidio de la conductora Carla Patricia Cortés, perpetrado el 29 de diciembre de 2024. Esto ocurrió en Azcapotzalco. Las manifestantes cerraron la circulación en la calle Hamburgo, lanzaron consignas y realizaron pintas en el inmueble. Brisa, hija de Carla, aseguró que la empresa no activó el protocolo de seguridad ni ha entablado contacto con ella para ayudar en el caso. El pasado 5 de enero, en un breve comunicado, Uber aseguró que ha colaborado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso.
conocer la información más relevante de ciencia y tecnología. Ya está con nosotros Carlos Guevara Casas. Buenos días. Buenos días, Angélica, Lupita, claro que sí. Y bueno, la historia de la exploración espacial mexicana es tan rica como poco conocida, desde los exitosos lanzamientos de cohetes en San Luis Potosí hasta el más reciente logro nacional, la misión Colmena de la UNAM, que hace un año, tras casi una década de intensa labor de académicos y más de 200 estudiantes universitarios, varios robots lograron hacer entrar en funcionamiento a más de 300,000 kilómetros de la Tierra. Del Pedregal de San Ángel, sí, para el mundo y más allá, Rafael Guadarrama. Recién se cumplió un año desde que México se colocó en un selecto grupo de países al colocar tecnología nacional en el espacio profundo y hacerla funcionar. Las grandes ideas emanaron del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que diseñó el proyecto Colmena. Hemos conseguido operar nuestra tecnología original, nuestra e innovadora, a más de 400,000 kilómetros de distancia, cruzando la órbita de la Luna, ¿sí?, en lo que ya llamamos el espacio profundo. Con eso hemos puesto a México entre un manojo de países que han hecho eso con su propia tecnología. Este hito comenzó con el despegue de la nave Peregrine. Engines operating normally. 2 good SRBs hitting peak pressure on the SRB. Partió hacia la Luna desde Florida, Estados Unidos, el 8 de enero de 2024. Llevó entre sus experimentos a Colmena, un arreglo de microrobots de 56 gramos, capaces de analizar la composición del suelo lunar a partir de estudiar el polvo. Por un problema de combustible, Peregrine no logró alunizar, pero sí orbitó nuestro satélite. En ese entorno hostil se encendieron los robots de Colmena y se consiguió el gran logro para nuestro país. Se entró en el espacio profundo en medio del viento solar. Es como estar dentro de un reactor nuclear directamente, ¿sí?, operado. Bueno, y eso es más o menos las condiciones que hay en la superficie de la Luna. El doctor Gustavo Medina Tanco, líder de la misión mexicana, resalta que con estos desarrollos, México gana experiencia. Este mismo laboratorio, recuerda, fue capaz de colocar en 2021 un nanosatélite desde la India. Y ahora los objetivos son lanzar a Colmena 2 en 2028 y un nuevo nanosatélite de manufactura nacional a más corto plazo. Estamos preparando un satélite que estará listo para ser lanzado en 2026, que va a ser tal vez el primer satélite, nanosatélite de observación de la Tierra con bandas multiespectrales. Con imágenes de Gerardo González, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y esto fue toda la información de ciencia y tecnología para hoy. Que pase usted un buen día. Gracias, Carlos. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Con más noticias aquí en el estudio para enlazarnos hasta Alemania con José Navarro, quien nos habla de un artículo de Bloomberg que señala que la estrategia del equipo de Donald Trump sería presionar a los socios poco a poco con subidas graduales de aranceles. José, cuéntanos más. Buenas tardes en Europa. Hola, ¿qué tal? Pues las bolsas dan un giro y vuelven al terreno positivo después de 2 jornadas, las anteriores cerrando en negativo. El catalizador de ese cambio de tendencia habría sido un artículo de Bloomberg en el que se habla de la posible estrategia de Donald Trump para elevar los aranceles. Y estamos pendientes esta semana también de los datos de inflación en Estados Unidos y del inicio de la temporada de presentación de resultados trimestrales. Bueno, como les decía, las bolsas europeas han abierto en positivo. Por ejemplo, aquí en Frankfurt el índice DAX 40 está subiendo en torno a un 0,70%, manteniéndose por encima de los 20.000 puntos, y el catalizador sería ese artículo de Bloomberg, de la agencia de noticias Bloomberg, del que les hablaba, en el que, según las fuentes consultadas por Bloomberg, el equipo de Donald Trump estaría ideando un plan para elevar progresivamente los aranceles a los productos importados desde otros socios comerciales, unos aranceles que podrían subir mensualmente. Aunque el plan no está confirmado y reconoce la propia agencia de noticias que es un plan incipiente, ha tenido un impacto positivo en los mercados, en las acciones de las automotrices, por ejemplo, aquí en Alemania, y también en el dólar, que se relaja, y eso permite, da terreno, por ejemplo, a otras divisas como el euro a recuperarse un poco de esa
presión por la fortaleza del dólar que venimos arrastrando en las últimas semanas. El miércoles se publicará el dato de precios al consumidor en Estados Unidos. Es un dato que va seguramente a captar mucha atención porque parte de las estrategias o muchas de las estrategias de inversión últimamente están destinadas a ver qué va a ocurrir finalmente con los tipos de interés en Estados Unidos, con las decisiones de la Fed, y eso ha tenido un impacto muy importante. Por ejemplo, en los últimos días se ha hablado mucho de ello, del impacto que las perspectivas de los tipos de interés en Estados Unidos está teniendo en los rendimientos de los bonos en economías importantes a nivel internacional como la del Reino Unido. Distintos temas que seguiremos analizando en el radar. Gracias, José. Muchas gracias. Estamos pendientes de estas noticias. Les envío un saludo desde Frankfurt. Nos vemos la próxima semana. Otro de vuelta. Muchas gracias a la Deutsche Welle por esta colaboración semanal. Vámonos con temas del Estado de México. Una jueza dictó prisión preventiva oficiosa contra Dian Mauricio N., exdirector de Seguridad Pública del municipio de Villa Nicolás Romero. Fue detenido durante el operativo Enjambre en Zamora, Michoacán. El exfuncionario recibió esta medida cautelar por el delito de secuestro exprés con fines de robo. Sin embargo, también es investigado por su probable participación en hechos delictivos relacionados con secuestro y extorsión cometidos en la misma entidad del Estado de México. Y vamos a Morelos porque el gobierno del estado anunció un primer bloque de denuncias contra exfuncionarios de la administración del exmandatario Cuauhtémoc Blanco por irregularidades que ascienden a más de 40 millones de pesos en áreas como desarrollo agropecuario y obras públicas. Edgar Maldonado, consejero jurídico de Morelos, indicó que se trata de 6 denuncias, 4 penales y 2 más administrativas. Y ahora nos vamos a Oaxaca, y es que 14 personas de la capital y de municipios conurbados se encuentran desaparecidas desde el pasado martes 7 de enero. Esto de acuerdo con denuncias de familiares y las fichas de búsqueda de la Fiscalía General del Estado. A través de redes sociales, sus familiares han informado por separado que la última vez que se supo del paradero del grupo, sus integrantes estaban en la comunidad costeña de Río Grande, con destino a Puerto Escondido, esto tras haber salido de la capital de esa entidad. En información de último minuto, la OTAN pone en marcha una nueva operación de vigilancia naval en el Báltico llamada Centinela del Báltico. Esto tras recientes incidentes con cables submarinos. La operación despliega fragatas, aeronaves de patrullaje y drones. Seguiremos informando en los espacios del 11. Y es momento de la información deportiva. ¿Cómo estás, Gabriel Sainz? Buenos días. Muy buenos días, Guadalupe. Pues sí, vamos con la información deportiva. Y ya es oficial, Lupita, el icónico mediocampista colombiano James Rodríguez llega al fútbol mexicano como nuevo refuerzo del Club León para el torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Hola, fieras. ¿Cómo están? Soy James Rodríguez y estoy aquí en la ciudad con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto. Un abrazo. El colombiano, que ya se encuentra en León, Guanajuato, llega proveniente del Rayo Vallecano de España para defender los colores de los Panzas Verdes en el torneo Clausura 2024, así como en el Mundial de Clubes que se celebrará este año en Estados Unidos, donde León enfrentará al Flamengo, al Les Tunis y al Chelsea. Entre los clubes en los que ha formado parte James se encuentra el Real Madrid, donde compartió vestidor con Javier Chicharito Hernández. También defendió los colores del Porto, del Mónaco, Bayern Múnich, Everton, entre otros. También entre sus logros más destacados se encuentra el título de goleador en el Mundial de Brasil 2014. Y aún no se da a conocer la fecha de su presentación y debut para defender el mediocampo junto con Andrés Guardado, quien regresará del retiro para comandar la media cancha de la Fiera. Y vámonos a más información de otros deportes. La atleta Cecilia Pérez conquistó el Ironman 70.3 realizado en Pucón, Chile, en el que participaron más de 1.600 atletas. Con este título, la mexicana aseguró su pase al Mundial de Marbella el próximo mes de noviembre. La verdad es que fue un evento muy retador. En la bici nos tocó un poco de viento, pero más que nada en la carrera a pie teníamos que hacer 3 giros y subir una península. La verdad es que
Ese fue, yo creo que el tramo más difícil en este evento, pero al final de cuentas veníamos mentalizados con el circuito y sabíamos que habíamos hecho una temporada 2024 muy buena que nos debía de dar para tener un buen resultado aquí. Y vámonos a la NFL porque ya quedaron definidos los encuentros divisionales luego de que la noche de este lunes los Carneros de Los Ángeles se llevaron la victoria 27-9 al vencer a los Vikingos de Minnesota. Y así quedan las rondas divisionales. Por parte de la Conferencia Americana, los Jefes de Kansas City se medirán ante los Tejanos de Houston el próximo sábado 18 de enero, mientras que los Bills de Buffalo se enfrentarán a los Cuervos de Baltimore. Y en la Conferencia Nacional, los Leones de Detroit se medirán ante los Comandantes de Washington, y también el próximo domingo 18 de enero, las Águilas de Filadelfia frente a los Rams el domingo 19 de enero. Y ahora vámonos al deporte blanco porque dio inicio la temporada 2025 con el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia. En su primer duelo, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic arrancaron con el pie derecho al ganar sus respectivos duelos. El italiano Sinner comenzó la defensa de su título venciendo al chileno Nicolás Jarry. El español Carlos Alcaraz venció al kazajo Alexander Shevchenko y Novak Djokovic se impuso a Anish Basabarevi. Y hasta aquí la información deportiva. Angie, muy buenos días. Muchas gracias, Gabo. Vamos a cambiar completamente de tema y es que el periodista de Sinaloa, Julio César Beltrán, solicitó un amparo ante un juez de distrito de la Ciudad de México para gozar de la protección de la justicia federal. Esto luego de que fuera víctima de supuestos grupos criminales. Beltrán López denunció que el mecanismo de protección de periodistas le retiró su apoyo y lo condena a regresar a Sinaloa, donde residen sus agresores. El fundador del sitio cultural Las Malas Compañías, así se llama, y quien apoya a madres buscadoras como el colectivo 10 de marzo de Reynosa, Tamaulipas, sostuvo que es una persona desplazada y vulnerable, lo que respalda su demanda de seguridad. En Coahuila, autoridades detectaron un deterioro en la presa binacional Amistad, uno de los puntos de entrega de agua de México a Estados Unidos por el río Bravo. Las secciones mexicana y estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas acordaron construir un muro para reforzar la cortina de tierra. Y miren, en Londres, Inglaterra, activistas del grupo Just Stop Oil vandalizaron la tumba del naturalista Charles Darwin ubicada en la abadía de Westminster. Esto con pintura, lo hicieron con pintura color anaranjado. Escribieron 1.5 está muerto, esa fue la leyenda. Y lo hicieron en referencia a la temperatura global que superó los 1.5 grados Celsius, esto el año pasado. 2024 fue el año más caluroso registrado. Ya hemos superado los 1.5 grados que se suponía que nos mantendrían a salvo. Millones de personas están siendo desplazadas. El grupo ecológico afirmó que con esta acción buscan exigir al gobierno de Reino Unido que trabaje con otros países para detener la extracción y el uso de combustibles fósiles para el 2030. En otros asuntos, los incendios en Los Ángeles, California, hemos visto cómo han devastado varias casas de artistas, de famosos en Hollywood mismos que están consternados ante esta situación. Les contamos más detalles de esta historia. El mundo del cine en Estados Unidos ha sido seriamente afectado por los incendios forestales en California, incluidos algunos mexicanos como el cineasta Guillermo del Toro, evacuado en su casa en Thousand Oaks. Actores y actrices como Eiza González, Carla Souza, Eugenio Derbez, Jaime Camil y los futbolistas Jorge Campos y Carlos Vela fueron otros que dejaron sus hogares. Paris Hilton, Jamie Lee Curtis, Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Eugene Levy y Tom Hanks también vieron sus casas consumirse en llamas. Algunos compartieron imágenes del desastre. Pero los incendios también despertaron el espíritu de solidaridad de músicos mexicanos. El cantante Alejandro Fernández donó ayuda a las víctimas y a los bomberos de Los Ángeles, ciudad que vio nacer su carrera musical. Maná apoyó a la fundación del Departamento de Bomberos y a las brigadas de trabajadores migrantes.
Las actrices Angelina Jolie y Jennifer Garner, quien recientemente perdió a una de sus amigas a causa de los devastadores incendios, distribuyeron comida a las familias afectadas. El Sindicato de Actores de Hollywood anunció la donación de $1 millón al Fondo de Ayuda para Desastres de su fundación, para asistir a los miembros de la industria que han sido afectados. Y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció cambios en la logística para la entrega del Oscar, cuyos nominados se anunciarán el 23 de enero. 11 Noticias, Paola Peralta. Y mira, este 2025 se cumplen 40 años del estreno de la película Volver al Futuro. Por ello, los festejos comenzaron ya este fin de semana en la Expo Fan de Nueva Orleans, que reunió al elenco principal. Estuvo ahí Christopher Lloyd, Lea Thompson, Tom Wilson y por supuesto la aparición especial de Michael J. Fox. Fue ovacionado por el público. Actrices y actores enviaron un mensaje a quienes se han visto afectados por los incendios en California. Somos el elenco de Volver al Futuro y queremos desearles lo mejor en California, con nuestro amor y corazón. Mucha fuerza y recuerden, será mejor en el futuro. Pues la solidaridad ha estado presente frente a lo que ha ocurrido en Los Ángeles. Hay comunidad mexicana que, bueno, también está ayudando. Sabemos de la presencia de un grupo de bomberos mexicanos, elementos de la Defensa Nacional que estarán, sí, combatiendo los incendios y también asistiendo en cualquier eventualidad allá que se está presentando en los Estados Unidos frente a estos incendios. Vámonos con sus respuestas, las agradecemos mucho porque si cierra TikTok, si este fin de semana la Corte en los Estados Unidos, la Corte Suprema decide dar fin a esta red social, la continuarían utilizando a pesar de posibles complicaciones, fallas que pudiera presentar. Gracias, Juan Carlos Cáceres. Dice él, depende, creo que si eso pasa, habrá mayor control en esa red social. Muchas gracias, gracias Juan Carlos. Leo Hernández, bueno, él definitivamente prefiere otras redes sociales, no usa TikTok. Mariela Martínez dice, claro, uno debe ser responsable también de los contenidos que consulta. Black Sheep Ranch, yo no la uso porque dice no le saco provecho a TikTok. Ahí están sus opiniones, se quedan en nuestras redes sociales para que las consulten. Y en Twitter las respuestas estuvieron por la mayoría del sí la dejaríamos de usar en caso de un eventual cierre de TikTok en los Estados Unidos, 52.9%. Por el no, 35.3% la usarían, quizá a pesar de las fallas, y el 11.8%, Elvira Angélica Rivera dice, depende de las complicaciones. O sea, esto no lo vamos a saber hasta la próxima semana. No, y interesante que también en Facebook que nos comparten por ahí entre estas respuestas que ya leías, Guadalupe, que incluso hay personas que ni siquiera la han descargado, claro, y pues ya se pronuncian porque no la prohíban. La prohibición de la que hablábamos más temprano, pues por lo pronto es posible en Estados Unidos. Aquí en México no está el tema de la prohibición y más bien habrá que ver esas afectaciones en caso de que existan. Como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos vemos mañana, Elvira Angélica Rivera. Así es, Guadalupe, nos vamos y también agradecemos mucho a quienes nos han escrito ahí mismo en Facebook. Nos saludan desde Coacalco, Estado de México, pero también nos escriben desde Estados Unidos, desde Texas, incluso desde la Patagonia, y a todos les agradecemos mucho su compañía y que nos escriban, ahí los leemos. Nos vemos y nos escuchamos mañana y gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN. Que tengan un excelente martes. Hasta mañana. Agradecemos también a Karen Kenia Roberts por el vestuario. Sigan en la señal del 11, viene Diálogos en Confianza. Buenos días.